Entonces, tratamiento. Tratamiento, por supuesto que en eso está la equivocación grande de la medicina moderna. La base no está bien formada porque no se tiene en cuenta ni los agentes externos, ni por supuesto los meridianos que recorre el cuerpo biológico y la característica de esos meridianos. Por tanto, por más que nos digan, pues bueno, pues un niño o una persona, pues tiene que estar en reposo, bueno, eso es evidente porque un niño con unas diarreas de estas, pues la verdad es que no tiene muchas ganas ni de moverse, es un niño asustadizo, es un niño que no tiene fuerza y conforme van pasando la barrera de esos meridianos de defensa, pues va a estar lógicamente pues peor, ¿no? Una dieta adecuada, es que yo no entiendo muy bien ese tema de las dietas adecuadas, precisamente porque ese intestino no va a dejar, bueno, y en la barrera, bueno, en el órgano anterior, en ese estómago, no va a estar preparado para recibir ningún tipo de alimentación porque enseguida lo va a vomitar y el tránsito, ese flujo por intestino pues va a ser incluso mucho más rápido, ¿no? Entonces decían, pues vamos a dar astringentes y antibióticos porque ese niño tiene mucha fiebre. No, esa es una llamada de atención para decirnos precisamente que la causa inicial es frío y ante el frío hay que dar calor. De tal manera que para los niños y para las personas mayores, ¿qué hay que hacer? Bueno, en primer lugar, no dejar pasar mucho tiempo para ver qué pasa, para hacer analítica, ver qué enterobacterias hay en el intestino que producen esa fiebre, porque normalmente todas ellas no son virulentas. Ahora bien, cuando ese cuerpo, repito, estamos dejando pasar el tiempo, va a estar mucho más débil y lo que era prácticamente normal se va a convertir en una cosa pues más peligrosa, ¿no? Vamos a hacer analíticas de sangre y análisis de orina y entonces eso va a ser, yo digo, contraproducente, sino que para el frío lo que hay que hacer es dar calor. Entonces también hay puntos característicos donde se puede meter calor directamente, también se pueden haber puntos y respuestas inmediatas para quitar ese follón respiratorio, para que entre más aire a ese pulmón, sencillamente pues desbloqueando uno de sus meridianos, de tal manera que con un solo pinchazo, quiero decir, sacando unas gotitas de sangre y dando calor directamente en este vientre inferior, ese niño va a dar respuesta en menos de 24 horas, o si es una persona mayor, exactamente igual. Sino que la causa fundamental va a ser, repito, frío. Entonces, según vayamos dando esos síntomas que se vayan desarrollando por cada una de las partes del cuerpo, ya iremos sabiendo cómo va la enfermedad. Y ante eso, pues vamos a dar una respuesta. Medicación, como decía, medicina moderna, yo sinceramente no sé qué tipo de medicación sabría dar. Me explico que, porque antibióticos o astringentes, yo ya no tengo fuerza moral para recetarlos, sino lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, una de las, hablando hipotéticamente, en unas diarreas podemos hacer una prueba, que si estamos ante una huelga de ese sistema urinario, y solamente se suelta por ese vientre, por ese ano, tanta cantidad de líquido, si nosotros inyectásemos un diurético suave, que obligase, que bombardease a ese riñón para que soltase agua precisamente por esos uréteres y hacia el exterior, esa diarrea se cortaría rápidamente. Entonces, el tema es... ya nos puede hacer pensar, ¿no? ¿Cómo que con un diurético, con un diurético esa diarrea se corta? Sin hacer falta antibiótico ni... Bueno, lógicamente si tenemos a un crío en un hospital, podemos decir así, con la infección hospitalaria que hay, y eso normalmente es gracias a la cantidad de antibióticos que han sido mal usados, o han sido usados con tanta frecuencia que los bichitos, que no son tontos, van creando ya unas resistencias cada vez mayores, con lo que el antibiótico tiene que ser de nuevas formaciones para intentar, y más fuertes y con más efectos secundarios, precisamente
por ese mal uso indiscriminado para cualquier tontería que los hemos usado. Entonces, repito, si damos un medicamento, que yo no digo que eso se vaya a ser indicado, ni muchísimo menos, sino que para a ver si nos intentamos pensar un poco, si diésemos un diurético y hiciésemos funcionar, aunque esté en huelga, ese sistema urinario dando un diurético, esa diarrea se corta inmediatamente. Pero ya digo que la respuesta es precisamente en donde hay frío, hay que dar calor para que esa temperatura corporal, ese líquido que somos en gran mayoría, pues pueda ser calentado y no tenga que soltar amarras para tener que calentar menos. Bueno, por el día de hoy creo que vamos a acabar. Ya para no cansarles demasiado, vamos a hacer el tema de diarrea en dos fases, ¿no? En una primera aguda, si yo no soy capaz de curar esa diarrea aguda, por supuesto que se va a cronificar, y no solamente se va a cronificar en una semana, en un mes, sino incluso en 20 años, como ha habido casos, ¿no? En ese sentido, una diarrea aguda, pues ¿por qué se puede producir? Pues fundamentalmente por frío, un frío agudo, pues por ejemplo, pues en cualquier estación, sobre todo pues en verano, aunque hace mucho calor, pues ese aire acondicionado del coche o de la casa, o en ese invierno que ataque más rápido y si es con humedad más fuerte a vejiga y a riñón. Entonces, como ya decíamos, el cuerpo al ser agua, lo que hace, si ese riñón y esa vejiga sueltan toda ese agua por su huelga, a través del sistema digestivo, sobre todo intestino grueso, precisamente para tener menos trabajo. Al haber menos agua que lo que se pierde por diarrea, pues queda menos en el cuerpo, por tanto tiene menos trabajo por esa deficiencia, ese ataque de frío. Pero bien, cuando yo no soy capaz de curar esa diarrea aguda en una persona adulta ya, pues se puede convertir en una diarrea que le acompaña como su apellido, ¿no? Durante muchos años. Entonces, normalmente eso es por un frío de bazo. Y el bazo ya hemos comentado que tiene mucha capacidad de pensamiento y su enfermedad quizá radique precisamente en una obsesión, mucho follón en su cabeza por su propia filosofía, incluso pues en una diabetes, ¿no? Bueno, entonces ya ese bazo también tiene la característica de que gobierna, pues ya decíamos, toda la grasa, ¿no? Ese sistema linfático. Entonces, en ese sentido, ese sistema linfático se va a quedar completamente bloqueado. Esa grasa también tiene un acompañante que es el agua. Y al haber tantísimo estancamiento, no circula bien, entonces ese bazo, ese frío, esa debilidad de bazo, pues va a atenazar, digamos, riñón con toda su función excretora, ¿no? Entonces, es como se muelle, ¿no? Si el riñón tiene que estar subiendo o bajando, pues ese bazo, esa frialdad, que no tiene nada que ver, digamos, ¿no? La medicina moderna diría que tiene que ver un bazo páncreas con un sistema renal, ¿no? En absoluto, pero es precisamente ahí está el fallo, ¿no? De no intentar comprender de una forma totalista. Entonces, ese bazo está aguantando ahí ese riñón, por eso ese riñón va a soltar constantemente ese agua, todo ese agua a través de ese intestino grueso, precisamente para no complicar la vida, para no matar al sujeto. Entonces, en este sentido, toda esa diarrea parece mentira, ¿no es así? Yo estoy gratamente agradecido, como mínimo, y más dichoso, precisamente porque con dos simples puntos, una tonificación precisamente de eso, ese riñón se va a liberar, ya va a funcionar perfectamente, ya no va a estar tan atontado y esa diarrea se va a cortar, pero en cuestión de días. En 2 o 3 días eso está cortado como me ha pasado. Entonces yo recuerdo a mi paciente, pues la típica persona pues muy delgada, pues como muy obsesionada, muchísimo follón en su cabeza, una diarrea crónica que pues ya le acompañaba, pues ya no recuerdo, pero por lo menos 8 o 9 años, y precisamente con eso pues quedó pues bien curado, pero no por atender a ese riñón, que bueno, si tocamos y tonificamos riñón, pues va a ir quizá un poquito mejor, pero eso no se va a quedar curado, sino que ese sentimiento, ese pensamiento, esa filosofía de medicina natural más totalista, tuvo en cuenta, y así
así me vino, el tocar precisamente, el liberar ese sistema linfático, ese bazo, esa obsesión, precisamente con 2 puntos. Entonces ya en otro programa, pues ya cuando lleguemos, o cuando lleguen ustedes a verlo, entonces lo comprenderán perfectamente. Esa frialdad de bazo, esa debilidad de bazo, al marcharse, al curarse, al restablecerse, ese riñón se queda desbloqueado y, por supuesto, luego calentando el recalentador inferior, ese bajo vientre, por supuesto que esa diarrea se va a cortar. Pero claro, imaginen ustedes que sería un coche que constantemente está perdiendo agua. Pues primeramente se va a calentar y ya después va a haber mucho más follón en esa bomba de aceite. Y si la bomba de aceite ya se va machacando, digamos, pues todo el motor se va a recalentar de tal manera que ese coche no va a funcionar. Pero claro, entre bomba de aceite y bomba de agua son 2 elementos que no tienen absolutamente nada que ver. Sin embargo, ese mecánico que entiende desde arriba hasta abajo, no hay especialista en bomba de agua y bomba de aceite, sino que ese mecánico sabe perfectamente ese coche, esa mecánica en general. Entonces, ¿por qué en medicina? ¿Por qué en medicina? ¿Por qué nuestro sistema sanitario viola, podemos decir así, de tal manera pues la medicina natural? Quiero decir con ello, ya se lo he comentado en algunas otras ocasiones, cuando yo he tratado a compañeros, pues algunas cosas que no había explicación, porque la fisiología, la anatomía, era un concepto puramente físico, no era un concepto puramente biológico, que es lo que somos. Entonces, pinchando agujas, mejor inspirado, peor inspirado, en aquellos momentos, gracias a Dios, esos problemas se han solventado. Entonces, ¿por qué han sido tan solamente remisos a aprender esas cosas? ¿Qué pasa? ¿Que no son dignas, digamos así? Pues a mí, sinceramente, y tengo que hacer una confesión personal, ¿no?, en ese sentido, por agradecimiento y porque estoy quizá pues más contento también, ¿no?, de haberme tragado ese orgullo, haber dejado ese título encima de la pared, haberlo bajado un poquito, para poder ayudar un poquito más y hacer de mi profesión, pues eso, una profesión, sin taparme los oídos, sin vendarme los ojos, y más o menos calladito, para intentar comprender y aprender cada día más. Bueno, yo no les quiero cansar más, entonces yo ya les doy las gracias y me despido de ustedes hasta el próximo día. Buenas tardes.